Voy a tratar este tema que se llaman obras seriadas y me voy a concentrar obviamente en teclado y piano. Sé que van a ver un pocotón de texto, pero no me interesa que vean tanto texto, sino algunos detalles que voy a estar trabajando. ¿Qué me interesa? Tres cositas fundamentales. La primera, la influencia del mercado editorial en la composición, porque estas obras no existen sin mercado editorial. Eso es lo primero. Entonces, cómo nacieron y cómo se fueron consolidando en la historia. Lo otro que me interesa es qué es una obra seriada, o a qué le podemos llamar una obra seriada, sea inventada por el editor o sea inventada por el compositor. Y tercero, cuál es el criterio que siguieron algunos compositores para seriar sus obras. Y aquí hay una interesante historia de la tonalidad y del cambio de la tonalidad durante los siglos. Aquí simplemente voy a abarcar algunos, más o menos desde el siglo XVII al XIX. Entonces, estos son los compositores que seleccioné. Hubieran podido ser otros, pero son los más conocidos. Entonces vamos a empezar con Frescobaldi, luego Couperin, Scarlatti, Bach, Beethoven, Chopin, Liszt y Debussy. Entonces ahí tenemos todo el recorrido histórico y también tenemos un recorrido por países, que también es interesante ver un poquito cómo es la cuestión. Entonces vamos a empezar rápidamente con Frescobaldi. Bien, en realidad él está en el inicio de la publicación de partituras. Y si ustedes alguna vez han observado, no sé, libros de botánica de esa época, de medicina o de cualquier cosa, los títulos eran gigantescos. ¿Por qué? Porque no tenían una función de mercado. Los títulos eran informativos, porque eran muy pocas las personas que podían comprar un libro, en realidad, y pues había un mercado limitado. Entonces no les interesaba el mercado, sino publicar para un público específico. Por eso los títulos son inmensos. ¿Sí? Entonces, si es un libro de botánica, te dice todo lo que contiene, básicamente es como la tabla de contenido en el título. Entonces, esa es una característica que vamos a ver en las publicaciones de Frescobaldi. Entonces, los títulos describen el contenido, incluyendo este, Fiori Musicali, y quería detenerme en el nombre de esa publicación. Fiori significa flores, flores musicales. Y ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver con música? Resulta que la palabra flor, florido o flores, tiene un significado en el italiano, es como decir blue en el argot del inglés, que es estar triste, pues fiori significa variado o ornamentado, ¿sí? Entonces, si uno iba a una floristería, pues uno no va a conseguir solo rosas, va a conseguir azucenas, gladiolos, miosotis, cualquier tipo de flor, etc. Entonces, con fiori indican una variedad. Entonces, si dice fiori musicali, en realidad lo que está diciendo es una variedad, está indicando que no es un libro sobre una sola cosa, sino sobre muchas. Eso es lo que vamos a tener acá. ¿Y qué reúnen esos libros en general? Pues lo que se hacía en esa época, que eran fantasías, tocatas, ricercares, caprichos, canzonas, entre otras más. Estas eran piezas que simplemente eran, y lo voy a decir llanamente, para matar el tiempo. No había televisión, no había internet, no había muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué se hacía en los palacios? Pues la gente compraba estas partituras y tocaban, porque no había reproductores de CD, no había absolutamente nada. Si usted quería música en su casa, su merced la hacía. Entonces, siguiendo esa lógica, por eso hay esa gran cantidad de obras y son obras cortas. Entonces no son obras de concierto, es lo que quiero decir, son obras de consumo doméstico. Y por eso se hacían tantas. Entonces, eso es. Entonces, al señor Frescobaldi, ¿qué le dijeron sus editores? ¿Y usted, su merced, cómo que tiene para publicar? ¡Uy, un reguero de tocatas! Venga. Y todas van para un libro. Eso es básicamente el criterio editorial. Aquí vemos las que hubo en vida de él. Ya toda la obra obviamente hoy está editada, pero estas fue las que él logró hacer en Roma, en Milán, en Venecia. Esta es una muy particular que servía para cémbalo u órgano, pero no es un órgano de iglesia,
Es un órgano manual que no tiene pedales, pero que se podía tener, digamos, fácilmente en una casa. Entonces ahí están todos y miren los libros, los nombres. El libro primo di capricci fatti sopra diversi soggetti guiataria in partitura. O sea, me está diciendo todo lo que contiene. Il secondo libro di toccate canzoni, versi di inni, puntos suspensivos porque sigue el título, partite di intabulatura di cembalo e órgano. Ahí se cumple lo que yo les decía. ¿Sí? Unos títulos larguísimos que eran básicamente decir esto es lo que contiene la publicación. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Aquí vamos a ver el contenido de solamente uno de ellos, de tocatas y partitas, bla, bla, bla. Son 37 piezas que simplemente van del 1 al 37 y el orden tiene que ver con lo que es la obra. Entonces, si es tocata, todas las tocatas van de primeros, todas en un grupito. Luego las partitas, las correntes, y así. Lo que se nota es que esto no es una publicación planeada, porque hay una diferencia enorme de números. ¿Sí? 12 tocatas. ¿Por qué 12? Pues porque era lo que había. Es lo que yo tengo por publicar, 12 tocatas. Van para la imprenta. ¿Por qué 4 corrientes? Porque no había más. Tomé 4 corrientes. Y hay una parte en la mitad, ahorita lo vamos a ver, que son de la pieza 21 a la 34, que eso se le llamó el ayunto, o sea, el adjunto a la publicación, y terminó de meter otra cantidad que eran de a una sola, una pasacalia, lo que hubiera. Entonces, ese fue el criterio, lo que son. Entonces, si son tocatas y hay varias, todas juntas, luego partitas, luego correntes, luego esas 12 piezas variadas, y después termina con otras partitas que están por ahí. Entonces, ahí están las tocatas, las partitas, las correntes, y quiero mostrarles el relajo de la mitad, la ayunta, lo adicionado. No hay nada que se parezca a nada. O sea, no son 12, no sé qué. No, es que no hay ninguna parecida a otra. ¿Sí? Y algo muy interesante, que ahí está, se ve un poquito en amarillo, que es que hay unas que vienen dobles. ¿Sí? Es corrente y passacagli. Balletto e ciacona. Corrente e ciacona. Y esto también es algo típico de la época, que las danzas las ponían pareadas. ¿Por qué? Para mayor entretención. Punto. No hay ninguna otra razón que no sea entretenimiento. Pero no el entretenimiento de hoy, sino simplemente para pasar el tiempo. Esto era lo que yo quería decirles rápidamente de Frescobaldi. Entonces, el criterio no existe en realidad. O sea, es más una cuestión fortuita. Usted que tiene para publicar, lo organizamos y lo publicamos. No hay nada más. Pasamos a Francia. Aquí con François Couperin-Legrand, porque toca decir que es el grande, hay otro François Couperin también. Este es el gran Couperin, el que todos conocemos. Y se publicaron más libros, pero estos sí ya tienen un título. El arte de tocar el clavecín. Ah, ya no me dice un reguero de palabras de lo que contiene el libro. Ya le da una idea de publicación. Ya se llama El arte de tocar el clavecín. El otro se llama Conciertos reales y otro se llama El gusto reunido. El gusto reunido es una publicación muy bonita, muy interesante, porque incluye todas las piezas de divertimento de uno de los patrones, un conde, el de Saint-Germain, al que él sirvió. Entonces, todo lo que él le escribió a sus hijas está en los gustos reunidos. Entonces, ahí está eso. ¿Qué hizo Couperin? Él dijo, bueno, listo. No voy a publicar todo de totazo, sino que por lo menos le voy a dar un orden. Y por eso se llama ordre, ¿sí? Que es orden. ¿Y el orden cuál fue? El orden fue por tonalidad. Entonces dijo, lo que yo tenga en sol, sea sol mayor o sol menor, va para un solo grupo.
lo que yo tenga en re, sea re mayor o re menor, tonalidad re mayor o re menor, va en un siguiente grupo y ese es el segundo odre. El tercero es en la, listo, entonces la mayor, la menor y lo que haya. Pero por lo menos ya hay una idea de organización por tonalidad. No tanto por si es una tocata o una partita o lo que... No, importa es que sea en la misma tonalidad. Y aquí nos vamos a dar cuenta que las piezas son también lo que había, pero con un criterio de tonalidad. 20 piezas en sol mayor y menor. Listo. 23 en... ¿Por qué? Porque era lo que había compuesto. Pero la más curiosa son 4 piezas en fa mayor y ustedes me van a decir, ¿y qué pasó con el fa menor? ¿Por qué no hay fa menor si todos van por pares? La mayor, la menor, do menor, re mayor. ¿Por qué no hay fa menor? Y esto tiene que ver con lo que se llama la quinta del lobo, que es una parte del teclado que para el sistema de afinación de la época nunca afinó. Y es la quinta que está entre la bemol y mi bemol. ¿Sí? La, si, do, re, mi. ¿Sí? Siempre cuenten con el do, re, mi, fa, sol, la, si, cualquier cosa. Entonces, la, si, do, re, mi. Esa quinta del lobo nunca afinó. Y resulta que en esta tonalidad esas dos alteraciones aparecen. Entonces, el que dijo, como no afina bien, pues no la hago. Y se acabó. ¿Existen piezas de la época en fa menor? Sí, para cuerdas. Porque no tiene nada que ver, es decir, en la cuerda hay una persona, un violinista, otro violinista, un chelista o un violista da gamba, quien sea. Ahí es fácil afinar porque la afinación depende de la persona que toca. Pero en un teclado no era tan fácil afinar. Porque ya la afinación, después de que usted afina, quedó. Entonces, el fa menor se lo volaban. Entonces, ¿por qué no hay piezas de fa menor? Porque en teclado era horrible, punto. Entonces, pues no queda, pero la publicación queda así. Otra cosa que es entretenida, este es lo que llaman el primer orden, sol mayor, sol menor, son los nombres. Es algo muy bonito lo que hay acá. Hay unos que son muy parecidos, por ejemplo, el primero que es la alemán Augusta o la alemana Augusta, es como decir hoy en día el bambuco, 4 preguntas. ¿Cómo se llama? 4 preguntas. ¿Y qué es? Un bambuco. Aquí es lo mismo. ¿Cómo se llama? La Augusta. ¿Qué es? Una alemana. Otras poco creativas. El minueto, que se llama minueto. Pues acá en Colombia también históricamente hay muchos valses que se llaman vals. Y listo. Entonces no es muy creativo. Pero este me parece genial. Le nonet, le blondes et le brunes. Es decir, las 9, había 9 mujeres y entre ellas había rubias y morenas. Entonces, él está diciendo que pues esto es una cuestión situacional. No es algo para danzar, no, él está hablando de algo de su entorno. ¿Sí? Entonces volvemos a lo de la música doméstica. Aquí también, Le Plaisir de Saint-Germain en Laye. Volvemos al conde de San Germán, no al santo, que el santo no creo que haya tenido placeres, salvo místicos. No, aquí estamos hablando del conde de San Germán. Y Le Plaisir es como lo que a él le gustaba. ¿Sí? Entonces, una obra dedicada a un patrón, a un mecenas. Eso es a lo que va. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar aquí. ¿Qué hicieron los auditores posteriormente? ¿Y qué hicieron los clavecinistas posteriormente? Dijeron, bueno, tengo alemanda, zarabanda, gavota, giga y una pastoral. Lo reunieron todo y dijeron, suite en sol mayor de Couperin. Y Couperin nunca escribió una suite. ¿Sí? Pero funciona. O sea, así revisen ustedes si tienen discografía de Salvat o de esa, van a encontrar suites de Couperin. Pues él no escribió ninguna suite, las sacaron de acá, que es cosa diferente. Pero hay un orden tonal, eso era lo que quería dejarles. Scarlatti, este es otro lío.
Scarlatti escribió más de 400 sonatas. Empezó en Portugal a escribirlas porque él estaba a servicio de María Bárbara, y cuando María Bárbara pasó a España y pasó a ser reina de España, pues se llevó también a su corte y él pasó a ser músico de corte también, y él siguió escribiendo ahí, bajo el patronazgo de ella, sus sonatas. Llegaron a ser 400 y pico. Pero en vida de él, se publicaron muy pocas. Y algunas con versiones facilitadas, porque esa era también otra tradición de la época. Entonces, el problema con Scarlatti, ¿cuál fue? Uno, que él, a pesar de estar en España, y a pesar de que España tenía buenos editores de música, sobre todo en Sevilla, nunca publicó en España. Esa es una de las cosas curiosas o sea, ¿por qué no publicó en España? Porque en Sevilla solo se editaban los libros religiosos. Todo lo que tiene que ver con canto llano, canto de órgano, todo lo que tiene, se imprimía en Sevilla y se venía para acá. Los libros de coro que tenemos acá en América Latina, todos vienen de Sevilla. La otra parte de libros que no se podían imprimir en España, se publicaban con el sello de Amberes, que era una subsidiaria. Amberes era una ciudad que era subsidiaria del Imperio Español, y ellos terminaban de editar libros que no eran de música. Los libros de botánica, los libros de la milicia, etcétera, etcétera, son del sello de Amberes. Entonces, curiosamente, ese tipo de suites y de cosas no se editaron en España. Él editó fuera de España. Entonces, publicaciones póstumas fue que dijeron, miremos a ver qué más hay, y actualmente ya sabemos lo que hay, y los dos grandes compiladores fueron Longo y Kirkpatrick, pero eso no me importa. El problema es este, que las sonatas solo se llaman sonata. El original, o sea, el manuscrito, solo dice arriba sonata. Y la música. Segundo problema, entonces, que no las puedo reconocer una de otra por la tonalidad, porque son más de 400. Si yo hago una cuenta básica, tengo 400 obras y solamente 24 tonalidades, 12 mayores y 12 menores, se van a repetir para lograr cubrir 400. Entonces, ¿cómo las identifico? No, por número. ¿Y quién se graba 400 números? Decir, ¡ay, tan linda la sonata 262 de Scarlatti! No, nadie lo dice. A menos que sea quien la toca. O que la haya repetido muchas veces, pero, o sea, nadie puede tararear aquí de una y decirle, ¿cómo es el tema de la sonata 13? Es que nadie lo sabe. O sea, es muy difícil mantener eso. Entonces, solo por poner un ejemplo, 11 sonatas, cerca de 11 sonatas de clavecín en tonalidad de re mayor, y miren todos los números que ni siquiera son consecutivos. Entonces, es un lío Scarlatti. O sea, Scarlatti es un caso que lo traigo para poderlo contrastar con Bach, porque ambos son contemporáneos. O sea, nacieron 1685, 1685, más contemporáneos para dónde. Pero Bach, aunque de él se publicó poco en vida, sí es uno de los primeros compositores que crea una obra seriada. Es decir, sus 15 invenciones fueron 15 compuestas así. Todas se llaman invención y todas tienen número de puño y letra de él. Las sinfonías igual, son 15 y van así. Luego vienen las 6 suites que les llamaron inglesas, eso sí es del editor, pero hubo 6 suites, otro grupo de 6 suites que les llamaron francesas, los editores pusieron el francés. Y luego viene este, que es el más conocido, en español, el clave bien temperado. Y luego encontraron otro grupo de 24 preludios y fugas, sin nombre, pero como les era igualito al anterior, pues dijeron, el clave bien temperado 2. Y por eso es que hay dos libros. Pero originalmente no tenía portada. Pero digamos, por ser igual, por tener ciertas similitudes que ahorita vamos a ver, quedan ahí. Y este que es lo que nosotros llamamos el libro o el álbum para Ana Magdalena Bach, que también es una obra seriada, va por números.
Entonces, en Bach ya tenemos algo muy distinto, porque él sí quiso, y hay una razón, ¿por qué son 15? ¿Por qué son 12? ¿Por qué son 24? Sí hay una razón. O sea que sí estaba pensando en su obra serialmente. Una de las razones es esta. Las invenciones y las sinfonías las organizó en tonalidades mayores y menores, pero no cromáticamente, sino diatónicamente. Y excluyó el la bemol, que ya se los había nombrado anteriormente. ¿Que por qué fa menor no se tocaba? Porque tenía el la bemol y el la bemol era muy fregado de tocar. Sí, también lo excluye Bach. No está, pasa de sol a la, pero no hay la bemol. ¿Sí? Este es el signo de la bemol, si lo quieren conocer, la bemol. Entonces, aquí no está. Y no está cromático, no está do sostenido, no, está diatónico. Do, re, mi, fa, sol, así, y solo incluye dos cromáticas, mi bemol y si bemol, dan 15, punto. Entonces, ¿por qué son 15? Hay una razón tonal. Las suites inglesas, curiosamente, las organizó con un sistema más antiguo que el propio Bach, que es el sistema hexacórdico. Y él toma un hexacordio descendente, de la a re. Y ese es un sistema modal de 2 siglos atrás de Bach. Pero hay una razón. Suites francesas, aquí sí hizo lo que se le dio la gana. No hay nada tonal que yo lo pueda explicar. Y luego viene esta súper gran obra, que es los 2 libros del clave bien temperado, que siguen un orden cromático. Y por eso el temperado. Él aquí estaba probando un nuevo sistema de afinación que sí le permitía o que sí solucionaba el problema entre el la bemol y el mi bemol. Y ya pudiendo pasar de ahí, podía pasar al resto de tonalidades, solucionada esa quinta del lobo. Entonces, este tipo de afinación no tiene nada que ver con este tipo de afinación. Sonarían distinto. Claro, nosotros hoy día usamos otra forma de afinación, entonces nos van a sonar igual. Pero alguien que haga interpretación histórica, pues va a decir, voy a afinar esto en el sistema anterior y este en el sistema temperado. Y escucharíamos la diferencia. Por lo menos se alcanza a medio percibir. Y aquí es fácil distinguirlas. ¿Por qué? Porque solo hay un preludio, o sea, en el primer libro, solo hay un preludio y una fuga en do mayor. Solo un preludio y una fuga en do menor, etcétera, etcétera. Entonces sí son obras seriadas con toda la regla. Ahora pegamos el salto. Él no hizo obra seriada. Él escribió un pocotón de sonatas, 32 se publicaron en vida de él y otras quedaron por fuera. Son 35 y un fragmento de sonata. Eso es lo que hay, en realidad. Pero todo el mundo conoce las 32. ¿Quién le puso número a las 32? Los editores después de que murió Beethoven. ¿Cómo sabemos eso? Uno, porque para Beethoven solo existían 3 tipos de sonata. Una sonata estándar, que solo llama sonata. Otra que él llamó sonata fantasía, de donde viene cuasi una fantasía, ¿sí? Pero él decía, sonata fantasía, como parece, me tomo una licencia poética sobre la sonata, y lo que él llamó después la gran sonata, que son las que nos encantan a nosotros, que duran como media hora cada una. Entonces, como excedía en tiempo lo normal de una sonata, pues sencillamente le puso gran. Y eso fue lo que él puso en los manuscritos y lo que está en las ediciones. Algunas sonatas, él o los editores le pusieron un nombre particular para distinguirlas. Entonces, estos son los nombres que sí puso Beethoven. Patética. Ese nombre es de él. Cuasi una fantasía, que son 2
sonatas, Quasi una fantasía, Waldstein, que está dedicada era Conde, no me acuerdo, de Waldstein, Appassionata, Das Lebewohl, que lo traducen como los adioses, y la Hammerklavier, que es el piano a martillos, que curiosamente no es el pianoforte. Hammerklavier es un modelo de piano. Entonces es como si yo como compositor dijera voy a componer la sonata Citroën 2CV. Estoy hablando de una marca. Entonces Hammerklavier está patentado. Es un modelo de piano de un fabricante específico. Entonces él está diciendo yo compuse esta sonata para ese piano, para el Hammerklavier. ¿Sí? Entonces, los editores que hicieron, reunamos toda la obra de Beethoven y comenzamos a numerar. Entonces, ¿cuántas sinfonías hay? 9 completas y un fragmento. Entonces, las sinfonías van del 1 al 9. Y crearon una obra seria de sinfonías. ¿Cuántas sonatas para violín y piano hay? Hay 5, listo, del 1 al 5, ¡pum!, se fueron. ¿Cuántas sonatas para piano hay? Se publicaron 32, póngale número, ¡pum! Y por eso es que, y la pregunta alguna vez se la hacen a uno, ¿por qué hay doble número? ¿O por qué el número no coincide con el opus? Pues por esa razón, los números fueron puestos posteriormente. Pero entonces, Beethoven no hizo obra seriada, pero se publicó posteriormente como obra seriada. Chopin. Él compuso una serie de música para la house music, house music, baladas nocturnas polonesas, mazurcas, etcétera, etcétera. Pero fuera de todo eso sí compuso series de estudios. La primera serie de 2 estudios no se publicaron todos juntos. En vida de él se publicaron, digámoslo, por facsímiles. Mientras que la segunda serie dijeron, no, van los 12. ¿Pero por qué 2 estudios? Ah, porque el señor Bach le rayó la cabeza a todo el mundo. ¿Cuántas tonalidades mayores hay? 12. ¿Cuántas menores hay? 12. Entonces él dijo, no, tienen que ser 12. Y así hay muchos compositores. En guitarra tenemos a Héctor Villalobos. ¿Cuántos preludios para guitarra escribió? 12. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba obsesionado con emular a Bach. Entonces, estoy haciendo una obra como la de Bach. Listo, 12. Ahí están. Si yo miro las tonalidades que están puestas acá, en realidad no hay ninguna relación cromática, ni tonal, ni de nada. O sea, es bastante caprichoso. Yo creo que esto tiene que ver es con la técnica, porque las tonalidades que están ahí son las que mejor se pueden digitar para el piano de la época, estoy hablando. En cambio, Liszt, que es contemporáneo, vivió un poquito más, también escribe una obra seriada que son los estudios para el pianoforte y vuelve a aparecer 48 ejercicios. O sea que está usando todas las tonalidades mayores y menores. Y lo pone en el título, en todas las tonalidades mayores y menores. Listo, solo hay 48. Muy bien. Pero cambia el orden. En Bach teníamos como si uno cogiera un teclado y fuera subiendo tecla por tecla. Do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa sostenido, tal. Aquí él dice, no, la tonalidad es otra. La tonalidad es muy similar a lo que a uno le enseñan cuando uno empieza un curso de armonía. Ciclo de quintas. Pero él no toma el ciclo de quintas ascendentes, do, sol, re, sino el descendente. Do, fa, si bemol, mi bemol, no sé qué. Dice, pero ya no los voy a organizar porque sea do mayor, do menor. No, él dice, no, tiene que ser por el relativo. Do mayor, la menor. Entonces, ¿qué me dice esto? Que aquí la tonalidad es totalmente diferente a la que usó Beethoven y totalmente diferente a la que usó Bach.
etcétera, etcétera. O sea, estoy en otro momento histórico. Y también me dice otra cosa, es otro sistema de afinación. Si no, no lo hubiera podido hacer. Si no hubiera cambiado el sistema de afinación, no puede hacer esa organización. Ni por quintas, ni por terceras menores. Entonces ya hay un cambio gigantesco en esto. Y por último, este es el más hermoso, Debussy. Porque él de alguna manera se regresa a Couperin. Y les voy a demostrar cómo lo hizo. Entonces, él tiene, sí, obra seriada, una que se llama Imágenes, que son 2 series, pero son chiquitas. La serie 1 solo tiene 3 piezas, Los reflejos del agua, el homenaje a Rameau, o sea, él está ahí citando barrocos, y Movimiento. La serie 2 tiene Cloches a través de desfiles, la luna que desciende sobre el templo no sé qué y los pescados de oro. Listo. Children's Corner es muy interesante porque también parece una suite, pero esas suites, ¿se acuerdan lo de las rubias y las morenas? Pues aquí los títulos son similares. Son títulos evocativos de algo. Entonces está el Doctor Gradus ad Parnassum. Gradus ad Parnassum es un pequeño guiño a un libro que se publicó en 1760 y algo, que se llamaba Gradus ad Parnassum, Ascenso al Parnaso. Y era un libro de contrapunto, entonces él ahí está diciendo como Doctor Gradus ad Parnassum, está citándolo de alguna manera. Jimbos, bueno, Lullaby, Serenata para las muñecas. Estos títulos van originalmente en inglés, pero el que más me interesa es Cakewalk. Porque un cakewalk era una pieza de danza de los negros del sur de Estados Unidos. Es paralela al ragtime, es paralela al fox, es paralela a todas esas pequeñas piezas que nosotros conocemos anteriores al jazz. El one step, el two step. Eso ya se conocía, ¿por qué? A través de las ferias mundiales. Entonces, ¿cómo fue a parar esa música allá? Pues por las ferias mundiales. La de París fue muy famosa, que está el Cakewalk. Es una pequeña huella del repertorio norteamericano en Debussy. Entonces, ahí está. Aquí en Colombia también hubo. Aquí hubo compositores de foxtrot y hubo uno que cuando aquí Avianca inauguró su primer vuelo Bogotá-Nueva York, hicieron una pieza, un fox precisamente, que fue para piano, creo que es de Jerónimo Velasco, y era precisamente en homenaje a ese primer vuelo transatlántico, creo que le llamaban en esa época. Y aquí tenemos, por aparte, preludios, que no preludian nada, porque no están seguidos de una fuga ni de nada, simplemente se les llama preludio, y estudios. Y la diferencia es que aquí él dejó nombres genéricos de cualquier cosa, hojas muertas. La puerta del vino se llama la puerta del vino en español porque él visitó España y hay un lugar que se llama la puerta del vino, entonces pues puso eso. Bruyères, el general Lavín, la terraza de la Sociedad del Claro de la Luna, etcétera, etcétera. Tienen nombre de algo que él vivió, de algo donde él estuvo, etcétera, etcétera, y eso lo hace preludio. Los estudios son más hartos en el nombre. Porque si me dice el estudio, ¿para qué? Para los 5 dedos. El estudio para estudiar terceras, cuartas, sextas, octavas, para los 8 dedos. En el libro segundo, para los grados cromáticos o los descensos cromáticos, para las ornamentaciones, para las notas repetidas, para las sonoridades opuestas, para los arpegios compuestos y para los acordes. O sea, hartísimo.
¿sí? Entonces, este es un estudio que ya tiene no el concepto de ser una pieza de concierto, sino es técnico. O sea, si yo hago esto, ¿qué aprendo? Pues a hacer terceras en el piano, a hacer sextas, a hacer octavas, a hacer lo que sea. ¿Sí? Tienen un componente técnico detrás. Mientras que me voy a retroceder un poquito con Liszt. Él tiene este tipo de estudios que se llaman de ejecución trascendental. Lo más difícil que se ha escrito en piano, en realidad. Por eso le puso de ejecución trascendental. Pero digamos, estos estudios de aquí son para concierto. Es decir, si le pone estudios de ejecución trascendental, pues no va a ser para que yo lo estudie en la casa y ya. Son de exhibición. O sea, alguien los tiene que escuchar para que vea el buen nivel de piano que tengo. Que si no sería una pérdida de tiempo meterme semejante cantidad de música porque son muy difíciles. En realidad, busquen cualquier video score de YouTube y van a ver el reguero de notas que hay para arriba y para abajo que tiene cada uno, como para decir, lo voy a tocar en mi casa o ante el profesor. No. Semejante esfuerzo es para el público. Mientras que estos otros son un poquito más discretos. Sí, ¿se pueden tocar en un concierto? Claro que sí. Tienen su musicalidad, por supuesto que sí. Pero tienen un componente técnico. Y realmente en eso quedaron divididos los estudios, en estudios técnicos y en estudios de concierto. O así por lo menos se clasifica el repertorio actualmente. ¿Sí? Yo fui guitarrista muchos años, entonces sé que, por ejemplo, la serie de estudios sencillos de Leo Brouwer, yo los puedo tocar en un concierto o en un bis, porque son unos estudios muy corticos, pero en realidad son para ir aprendiendo mecanismos básicos de la guitarra. Mientras que los estudios de Villalobos son tan complejos que se tocan muchas veces en concierto. ¿Por qué? Porque vale la pena. O sea, después de semejante esfuerzo de aprendérmelo, pues lo toco en público. Y por eso se han grabado tantas veces, etcétera, etcétera. Entonces, conclusiones. Para que se vayan con esto a la casa y al final les hago examen. No, mentiras. Entonces, por un lado, las obras seriadas nacieron de colecciones, ¿cierto? Y eso tuvo una intervención editorial. O sea, hubo alguien, un editor, un publicista que dijo, lo vamos a comenzar a hacer. Uno de esos artificios, ¿cuál fue? La suite. O sea, al principio nadie componía suites. Las suites fueron un invento editorial y luego los compositores sí empezaron a componer suites. Lo otro es que la obra seriada fuera del numerito tiene algo adicional, tiene algo que justifica el que sean determinado número o determinada cosa, y eso ¿quién lo puso? Bach. Entonces, sea un orden diatónico, sea un orden cromático, sea lo que sea. Que incluso Liszt da un orden no cromático, da un orden de ciclo de quintas. Entonces también lo otro que yo puedo aprender, o por lo menos asomarme, es la historia de la tonalidad. Porque son las únicas piezas que me lo permiten ver en un solo lugar. Entonces, si yo lo comparo, yo digo, ah, sí, no es lo mismo la tonalidad de Couperin, que eran piezas en sol mayor y sol menor, no es lo mismo que la cromática de Bach, no es lo mismo que el ciclo de quintas de Liszt. Son distintas. Y finalmente esto, la división, digamos, por géneros, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Que los preludios se pueden llamar como se les venga en gana, y los estudios, claro que estoy hablando de Debussy, pues van a tener un propósito específico para algo, para la técnica. Y que hay unos que son técnicos pero que sirven para concierto y otros que simplemente son para el mecanismo, porque hay que aprender a hacer la mecánica de cada instrumento. Algo que no está preparado acá en la conferencia es que, por ejemplo, cuando se creó el saxofón, lo primero que se hizo fue una serie de estudios para comprobar que sí se podía tocar. Entonces fue un instrumento que no solo nació, digamos, compitiendo por un negocio muy grande de las bandas a nivel mundial, porque sax fue millonario gracias a sus inventos, sino también con un repertorio. O
sea, él dijo, no solo les doy un instrumento nuevo, les vendo el repertorio. Entonces, negocio redondito. Muchísimas gracias.